dice ahí, a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Éxodo 28:15, sí, dentro del vestuario del sumo sacerdote habría también de ir, sí, adicionalmente en el efod. Recordemos, mi amado hermano, sí, la vestimenta del sumo sacerdote. Ya habíamos analizado conforme a las enseñanzas anteriores, ¿sí?, de qué manera el sumo sacerdote, en este caso Aarón, hermano de Moisés, habría de tener un atuendo de diversas túnicas, pero cada una de ellas debidamente, sí, realizadas, elaboradas para que vaya al unísono juntamente con el templo, con el tabernáculo. De ahí los colores que tenían que combinar de una manera exacta con los colores de la tienda, ¿sí?, o de la casa del Señor. Mis amados hermanos, ahora el Señor se concentra dentro de este atuendo en el pectoral, que también lo realza y le da un nombre diciéndole el pectoral del juicio. Mire lo que dice Éxodo 28, verso 15: harás asimismo el pectoral del juicio, y lo haría, dice ahí, de obra primorosa. Recuerde que este término, esta expresión hace referencia a que se lo debería de hacer con el realce, si se lo debería de hacer, diríamos, con la exaltación, ¿sí?, de una arte o de una mano de obra así artesanal, pero bien realizada, con un buen acabado. Mi amado hermano, este pectoral habría de alguna manera de estandarizarse, ¿sí?, o de plasmarse en él todas las tribus de Israel, representadas cada una de ellas con una piedra en particular. Como lo dice el versículo número 16 y 17, será cuadrado y doble, es decir, de 2 placas, de 1 palmo de largo. Eso a medida actual vendría a ser entre 22 y 25 centímetros, ¿sí? Un cuadrado, una placa de 25 centímetros, ¿sí?, que el sacerdote la llevaría colgada a manera como de un collar agarrado con 2 cordones, ¿sí?, encima de todo su atuendo, del efod. El efod no era otra cosa más que el chaleco que él tendría que usar en este caso como el primer atuendo visible para el pueblo, ¿sí? Pero obviamente por dentro, por el interior, tenía un atuendo general conforme a los sacerdotes, es decir, a sus hijos. Versículo número 16: será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, un cuadrado perfecto. Verso 17: y lo llenarás de pedrería en 4, dice ahí, hileras de piedra. Y el Señor comienza, ¿sí?, un detalle de cada una de esas hileras, ¿sí?, y de esas piedras. Bueno, de manera general, si se vería el pectoral algo semejante a esto: 4 aros, sí, para pasar cordones de oro trenzado, y esto amarrado, sí, al cinturón en este caso del efod, sí, del atuendo del sacerdote. Mi amado hermano, vamos a entrar en detalle y veamos, ¿sí?, a qué hace alusión cada una de estas piedras en el orden de las hileras en que el Señor las va a detallar, y de qué manera esto también tiene que ver con la iglesia. Recuerde que todo lo que se manifiesta en el tabernáculo, no solamente sus utensilios, sino también aún la ropa que se utilizaba, todo proclama así a Cristo. Versículo número 17: y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera, dice ahí, una piedra, dice, sárdica. Segundo, un topacio y un carbunclo. Sí, la piedra, veamos cada una de ellas. La piedra sárdica, o también conocida como cornalina. Esta piedra, mi querido hermano, habría de identificar, recuerde, cada una de ellas habría de identificar a cada una de las tribus, o si bien es cierto, de los hijos de Israel, o lo que es igual, los hijos de Jacob. Y usted recordará que el primer hijo de este era Rubén. Amén.
Mi amado hermano, la primera piedra entonces era la que habría de estar presente dentro del pectoral del juicio. Este pectoral, mi querido hermano, habría de ser utilizado para juzgar a todas las tribus de Israel. ¿De qué manera se lo haría? Dándole la utilización al Urim y al Tumim, del cual también hemos leído en la parte ya casi final del versículo número 30 de esta lectura bíblica. Eso lo estaremos analizando, luego de analizar previamente cada una de las piedras. Luego de la piedra sárdica, ¿qué otra piedra es la que le sigue? Verso número 17. Luego de la sárdica habría que también utilizar en ese pectoral, ¿qué? El topacio. Otra piedra, mi querido hermano, de realce, pero que simbolizaba a la tribu de Simeón, el segundo hijo de Jacob o de Israel. Y por último, al término de la primera hilera, tenemos el carbunclo. Esto, mi amado hermano, representaba a la tribu de Leví. Yo sé que leyendo el texto como que uno no se da mucho la idea, pero si ya ve cada una de las gráficas podrá entender que el pectoral era en sí mismo una joyería en exhibición delante de todo el pueblo. Ahora, Dios, ¿por qué habría de poner dentro del pectoral piedras preciosas? Mi amado hermano, yo creo que esa era la estimación que tenía, para con el pueblo, su Dios hacia ellos. Dios los veía como una perla preciosa, los veía, mi amado hermano, como algo de valor. Por eso es que Dios hasta cierto punto los representaba con estas piedras que serían obviamente de obra, como lo dice la Biblia, de obra primorosa, es decir, bien trabajada de acuerdo al arte de cada uno de los hijos de Israel. La Escritura, de manera secundaria, en una segunda hilera, habría de tomar 3 piedras más. Pero concentrémonos al término de esta primera hilera. Recordemos, la piedra sárdica, el topacio y por último el carbunclo. ¿Qué representa esta primera hilera? Recuerde que el Señor dividió las 12 piedras en 4 hileras de 3. 4 hileras de 3. Mi querido hermano, algunos mencionan que las dividió en 4, haciendo un simbolismo por los evangelios que habrían de venir posteriormente para la iglesia. Hay otros que hacen referencia que son los 4 puntos cardinales. Mis queridos hermanos, hay otros que hacen referencia a los 4 seres vivientes. Eso que hemos analizado también allá en el libro de Apocalipsis. Sea en este caso el simbolismo que represente, algo es seguro. Dios dividió a cada uno de los pueblos en 4 hileras de 3 piedras preciosas, y esta primera hilera manifiesta, mi querido hermano, nos habla de la salvación del creyente, es decir, de la obra redentora de Cristo en función del significado de cada una de las piedras. En el caso de la piedra sárdica, recuerde, mi amado hermano, para que la tenga presente, o también lo que es igual la cornalina, sárdico cornalina es lo mismo. Esta primera piedra se deriva de la palabra Adán. En este caso muestra, o mostrar significa mostrar sangre en el rostro. Rojo también significa rubio. Esto, mi amado hermano, representaría la sangre de Cristo, redimiendo al pueblo. Mi querido hermano, esta primera piedra tendría, diríamos, un simbolismo de redención. Dentro de la segunda piedra, el topacio viene de una palabra etimológicamente, es decir, de manera original, a la hora de, diríamos, de transliterar el nombre de esta piedra preciosa, picta, asociada con la tribu de Simeón, y significa oír inteligentemente. Y por último tenemos al fin de esta primera hilera, el carbunclo, que viene de una palabra hebrea conocido barekah,
como centellante. Nos habla de la manifestación de Dios en el creyente, el cual se manifiesta con prodigios, con señales y milagros. Mi amado hermano, cada piedra tiene un significado espiritual muy grande, sí, para el pueblo. Pero recuerden, esa era la primera hilera de 3 piedras. En la segunda hilera de las otras 3 piedras, versículo número 18, nos declara la segunda hilera. ¿Qué sería? ¿Qué piedra? Una esmeralda. Esta piedra representa la tribu de Judá. Versículo número 18. Como segunda piedra tenemos un zafiro. Amén. Este zafiro representa la tribu de Zabulón. Y por último, sí, en esa segunda hilera tenemos también, y esta piedra creo que es algo más conocida, un diamante. Amén. Sí, ¿cuántas no desean un diamante? ¿Ah? Mucha gente dice, yo tengo un diamante bruto. ¿Sí? Bueno, mi querido hermano, Dios habría así de hacer una segunda separación dentro, sí, de esta segunda hilera. Recordemos, sí, la esmeralda, luego tenemos un zafiro y por último en esa segunda hilera un diamante que representaría la tribu de Isaacar. ¿Qué simbolismo, qué representación tiene esta segunda hilera de 3? Sí, estas 3 piedras siguientes, esmeralda, zafiro y diamante, nos hablan del creyente llevando la palabra de Dios a toda, diríamos así, la raza humana. Esta, mi amado hermano, esta segunda hilera manifiesta o pregona, sí, el evangelio de Cristo a toda criatura. Dentro de estas piedras, mi querido hermano, la esmeralda, sí, también significa, con un significado obviamente teológico, bíblico, brillar o relucir. Los cristianos somos luz, sí, o deberíamos de ser luz a las naciones. En el zafiro señala como una marca, así, inscribir o enumerar. El creyente dice aquí, delimitando su territorio. Y por último, el diamante, de la palabra yahalom, ¿sí? Hablando del hebreo. Significa dureza, pero también significa conquistar. Viene del griego agamantén, que significa invencible. Cada una de estas piedras, pues mi querido hermano, manifiesta así la proclamación de la palabra de nuestro Dios. Pero tenemos una tercera, sí, de las 4 hileras, sí. Dentro de la tercera hilera, capítulo número 28, versículo número 19, tenemos 3 piedras más. ¿Cuáles son? La tercera hilera sería un jacinto. Segundo, una ágata. Y como parte final de la tercera hilera, sí, tenemos a una amatista. Primero, un jacinto, representando simbólicamente a la tribu de Dan. Segundo, una segunda piedra en esa tercera hilera, sí, conocida como ágata, y representaría a la tribu de Gad. Y por último, una piedra conocida como amatista, sí, que representaría a la tribu de Aser. ¿Qué manifiesta estas 3 piedras en esta tercera hilera? Estas 3 piedras siguientes, jacinto, ágata y amatista, son de manera exclusiva para identificar a quién, al hombre. Nos hablan de la nueva naturaleza del hombre, que ya no es una raza caída. En Jesús, el Hijo del Hombre, pasamos a ser una raza restaurada. Llevamos la semilla, pero del segundo Adán. Recuerden que el primer Adán se identifica como una naturaleza de pecado, pero en Cristo Jesús, el segundo Adán, todos venimos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estas 3 piedras, sí, en el caso del jacinto, significa doblemente fructífero. La piedra ágata significa encenderse, llevar cautivos, tomar prisioneros. Se llama así porque se divide, dice aquí, en varias lenguas. Otros mencionan en varias etapas. También se la considera como una centella.
En la última piedra, la amatista, significa atar firmemente. El creyente en Cristo puede repeler, dice aquí, a los demonios o al mismo Satanás, ¿sí?, para poder salir victorioso. Mi amado hermano, y por último, tenemos en la cuarta hilera, versículo número 20, tenemos un berilo, también un ónice, y por último, una piedra de jaspe. ¿Sí? El berilo, que identifica la tribu de Neftalí. ¿Sí? Como penúltimo tenemos el ónice, manifestando a la tribu de José. Recuerde que en José se dan a conocer dos tribus. ¿Cuáles son? La tribu de Manasés y la tribu de Efraín. ¿Sí? Y por último, mi querido hermano, también tenemos a la tribu de Benjamín con esta piedra llamada así, jaspe. Este verso número 20 nos dice: la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Eso es, mi querido hermano, sí, con filos, sí, de oro incrustadas en el pectoral. Recuerde, si retrocedo todas las diapositivas, si todas las piedras tendrían que quedar ubicadas con engastes o filos de oro, ¿sí?, y cada una de ellas impregnadas, cada piedra preciosa de acuerdo a las especificaciones que Dios habría dado a Moisés. Mi amado hermano, si como última, diríamos, análisis de estas tres últimas piedras, hablando propiamente de el berilo, el ónice y la piedra de jaspe, tendríamos, sí, en estas últimas tres, ¿sí?, el trabajo continuo que hace el Espíritu Santo con el creyente. Por ejemplo, el berilo significa gobernar o defender la causa. ¿Sí? El ónice, blanquear o limpiando nuestras conciencias. Y por último, el jaspe significa pulir. ¿Sí? Estoy solamente dando un extracto para no concentrarme mucho en diríamos, en estos conceptos. Pero estos tres últimos manifiestan o proclaman la obra del Espíritu Santo, abrillantando la vida del creyente. Mi amado hermano, si de esta manera el Señor había ordenado a Moisés que así se lo debería de hacer. Acompáñenme por favor más adelante en el libro del Éxodo, pero sí, en el capítulo número 39. Éxodo capítulo número 39. ¿Lo tiene? En este capítulo, mi querido hermano, sí, el Señor, sí, luego de que dio las instrucciones, Moisés las puso en cumplimiento. Acompáñenme por favor en el capítulo 39, versículo número 8. Hizo también, ¿ya lo tiene?, el pectoral de obra primorosa, es decir, con un buen acabado, como la obra del efod. Recuerde que el efod era el chaleco, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Verso 9, léalo por favor. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era, sí, un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. Verso 11, léalo. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Recuerde, verso 14. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12, según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12, dice ahí, las 12 tribus.
Mi amado hermano, estas piedras, sí, habrían de estar visiblemente en el pectoral, es decir, en el pecho, sí, del sumo sacerdote. Y cada piedra tenía que tener incrustada, sí, el nombre, sí, o tallado el nombre de cada una de las tribus. Pero recordemos algo. Cuando vamos a Éxodo capítulo número 28, verso número 15, ¿sí? Esta placa representaba, ¿sí? Dice ahí el pectoral de ¿qué cosa? El pectoral del juicio. Mi amado hermano, el sumo sacerdote habría de ser el encargado, ¿sí? De emitir para el pueblo, para cada una de las tribus, ¿sí? Habría de levantarse y emitir como juez, o elegirse como juez en las causas que Dios le habría de poner para poder, mi querido hermano, dirigir a toda la congregación. Yo entiendo, mi querido hermano, que Moisés en los tiempos del sumo sacerdote Aarón era también un supervisor de la nación. Mas sin embargo, sobre las áreas espirituales o las condenas en sí mismo, el sumo sacerdote era el indicado para emitir, sí, el criterio final de parte de Dios. Cuando avanzamos dentro de la lectura de Éxodo capítulo número 28, luego de que hemos analizado, sí, la elaboración de estas piedras, verso 21, las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre, serán, dice ahí, según las 12 tribus. Harás también, y esto era para enganchar o guindarse el pectoral, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos, dice ahí, del pectoral. En esta parte, mi querido hermano, las especificaciones que estamos leyendo habrán de ser simplemente las amarraduras o los cordones que habrían de llevar el pectoral en sus 4 esquinas. Mi amado, el Señor, parece mentira, pero sí, en cada detalle de la vestidura del sumo sacerdote no dejaba pasar nada por alto para que no haya, mi amado hermano, bajo ninguna circunstancia algo que no coordinara o algo que no se viera bien a la hora del vestir, sí, del sumo sacerdote. Y eso, mi amado hermano, a nosotros también nos da la pauta de que Dios, más allá, como lo he mencionado en otras enseñanzas, de ser detallista, Dios es perfeccionista en lo que hace. Cuando usted va al libro del Génesis, por ejemplo, a la hora de la creación, cada cosa que Dios crea en cada día, luego de que la ha creado, al final como que Dios da una revista de lo que hizo y dice, y vio Dios que todo lo que hizo era bueno, y bueno en gran manera. Acompáñeme rápidamente, mi amado hermano, sí, y corroboremos, sí, estas palabras. Libro del Génesis. Sí, veamos qué nos dice el Señor. Libro del Génesis, sí, capítulo número 1. Vamos a tomar así rápidamente ciertas. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Versículo, sí, número 25. Veamos simplemente un ejemplo. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Recuerde que cuando habla de género está hablando, mi amado hermano, sí, de las especies. Y cuando habla de género, sí, se está hablando simplemente de una línea, sí, de especie que no puede ser o no puede mutarse o cambiarse a otra especie. De ahí que solamente le doy una acotación. Si usted quiere, por ejemplo, cruzar, así se suele decir, a un perro con un gato, no le sale algo híbrido, algo que sea medio perro y medio gato. Simplemente, si se llegasen a juntar, no pueden lograr procrearse, porque Dios ha puesto una limitación en su
generó. Amén. Versículo número 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Y qué dice Dios en esa parte luego de que los ha hecho? Y vio Dios que era, dice la Biblia, que era bueno. Cuando avanzamos al libro de Éxodo capítulo 28, luego de que el Señor está dando los lineamientos de cómo debería sostenerse este pectoral, dice el versículo número 25: y pondrás los dos extremos de los cordones sobre los dos engastes. Recuerde que eran engastes o argollas de oro, y las fijarás a las sombreras. Usted se recuerda en la clase anterior que el Señor le mandó a hacer ¿qué cosa? Al sumo sacerdote, dos sombreras. ¿De qué tipo de piedra? De piedras de ónice, y en ellas 6 nombres de una tribu, y al otro lado 6 nombres de la otra tribu, a manera, diríamos así, sí, de hombreras, para que también el sacerdote llevara la carga del pueblo sobre sus hombros. Versículo número 26. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod, hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto de oro. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod, con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe del pectoral del efod. Y llevarán los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de ¿qué cosa? Del juicio. Pero aquí hay algo. Los llevará, dice, cerca de ¿dónde? O sobre su corazón. Mi amado hermano, Dios quería ponerle carga al sumo sacerdote. Todo esto, recuerde, mi amado hermano, sí, la piedra de sárdica, topacio, carbunclo, sí, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, sí, berilo, ónice y jaspe son carga en el corazón ahora del sumo sacerdote Aarón. Esto también nos debería de enseñar a todo líder espiritual. El pueblo debe de ser carga constante y permanente, no solamente como una carga pesada de hombro, sino también como una carga, mi amado hermano, en el corazón. Porque alguien que ha sido llamado para servir no puede servir simplemente, mi querido hermano, diríamos con su mente o a su manera, diríamos de la lógica, sí, sino que debe de rendir, mi amado hermano, su corazón y su vida al servicio del pueblo. Cristo también lo hizo de la misma manera. Mi querido hermano, sí, algo adicional que se puede rescatar, sí, también en tiempos presentes, es la semejanza que tienen estas piedras preciosas con la Nueva Jerusalén. Cada una de estas piedras encaja de manera casi exacta. Digo casi exacta porque 2 nombres de ellas no constan aquí, pero me imagino que dos de estas piedras, que son la corda, el crisólito y el crisopraso, son piedras que pudieron haber cambiado de nombre con el transcurso de los tiempos. Mas sin embargo, estas mismas piedras que se le dio que se hicieran en el Antiguo Testamento para Aarón, el sumo sacerdote, también habrán de ser las bases de la Nueva Jerusalén que el Señor fue a construir para cada uno de sus hijos. Recuerda que el Señor, sí, no nos ha dejado simplemente para dejarnos solos. El Señor ha ido a ser morada para nosotros y nos ha dejado en reemplazo al Espíritu Santo. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo número 21. Veamos qué nos dice el Señor. El último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21. ¿Lo tienes?
Verso 16. Y mira la semejanza de este pectoral, sí, con aún, diríamos así, sí, con las dimensiones de la Nueva Jerusalén. La ciudad se halla establecida, ¿de qué manera? Dice ahí, en cuadro. ¿Cómo era el pectoral del sumo sacerdote? Un cuadrado también. Claro, las dimensiones obviamente mucho, diríamos, bien reducidas, porque era de un palmo de dimensión, aproximadamente de 22 a 25 centímetros. Pero la ciudad dice que su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000, ¿cuánto? 12.000 estadios. Sí, dicen los entendidos que cada estadio, sí, oscila entre los 300 metros. Sí, multiplíquelos por 12.000 y obtendrá, sí, las dimensiones exactas. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Verso 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual también dice es de ángel, y eso es 45 centímetros. Verso 21, versículo número 20, versículo número 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material, ponga el asunto, el material de su muro, ¿de qué cosa era? ¿Usted con qué hace su casa? Con berilo, ónice, jaspe, diamante. ¿Qué le pone? La piedra y de la, diríamos, y de la fea todavía, ¿verdad? De la rústica. Y para poder unirla así con cemento. Dice, el material de su muro era ¿de qué material? Reconozcamos el material. Era de jaspe. Amén. Vaya viendo. Yo no sé usted qué tanto le mete esfuerzo a su casa para embellecerla. Mucha gente para embellecerla le pone baldosa, otros le ponen mármol. Sí, pero hasta ahí nomás llegan. Sí, ya no saben qué ponerle porque tampoco no pueden tampoco comprarlo. Sí, porque imagínense toda una casa, de pronto el piso de diamante. ¿Cuánto? Si a la final un anillo y algo chiquito, ¿verdad? Dice la Biblia que el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad en sí misma, ¿de qué cosa era? De oro, pero no el rebajado, ¿verdad? No ese oro de 14 que ya se dobla, que parece latilla. No, era de oro puro, sí, sin contaminación, semejante, era tan puro que dice que era semejante a qué cosa, al vidrio, es decir, transparente, de tanta pureza que tenía. Sí, a vidrio dice ahí limpio. Los cimientos, es decir, las bases de esa ciudad, del muro de la ciudad, estaban adornados. Recuerde que todo es jaspe, pero tenía adornos ese jaspe. Dice adornados con toda piedra preciosa. ¿Cuál es el primero? El primer cimiento era de jaspe, justamente la que tenemos aquí, sí, en pantalla. El segundo, ¿de qué cosa era? Déjenme ubicar el zafiro, vamos a ver si lo encontramos. Sí lo tenemos, creo. Ahí está. Recuerde la dimensión de la ciudad. ¿De cuántas medidas era? Versículo número 16. 12.000 estadios. Amén. 12.000 estadios. Y las bases de esa ciudad de 12.000 estadios, sí, de un cuadrado perfecto. Estamos hablando que la ciudad aproximadamente, mi querido hermano, si le queremos echar, digamos así, un cálculo, bueno, ahorita Guayaquil está bien grande. Sí, póngale toda la ciudad de Guayaquil, pero mi amado hermano, sí, de cabo a rabo, de tope a tope, hasta donde le llega la mirada. Sí, toda la ciudad tiene, mi amado hermano, como cimiento jaspe, como hemos visto, y luego dice que está adornada de zafiro. ¿Qué más dice el Señor? Versículo número 19. El tercero, esto sí lo vimos. ¿Qué piedra? Ágata. Amén. Versículo número 19.
El cuarto, ¿qué otra piedra? Déjenme ver si la encuentro, si la tengo. Ahí, Ágata, digo, perdón. Ah, esmeralda, perdón. Sí, esmeralda, no la ciudad, sino la piedra. El quinto es de ónice. Ahí está. El sexto, ¿se acuerda que una cambiaba? La primerita, ¿qué piedra era? Que yo le mencioné, se la conoce con dos nombres. La sárdica, o lo que es igual también a cornalina. ¿Sí? Versículo número 20. El séptimo, esta es la que no se encuentra, creo, o si está. Crisólito. Sí, esa no la tenemos, pero me imagino que debe de ser el reemplazo de una de las que nosotros hemos visto. Versículo número 20. El octavo, esta sí la tenemos. ¿Cuál es? El berilo. Leamos el berilo. Jacinto, ágata, amatista, berilo. ¿Sí? El noveno, topacio. Esa sí la tenemos. No sé si antes o después. Es en la primera hilera, ¿verdad? Avancemos. Ahí está. Ah, no, Karen es carbón. Este es topacio. Ahora sí le hemos tenido el topacio. Topacio, sí. El berilo es que me falta. Ya la vimos. Bueno, usted me entiende. Versículo número 20, sí. Topacio, el décimo, crisopraso. Esa sí no la tengo. Sí, el crisopraso. Versículo número 20. Él dice, el jacinto, esa sí la tenemos. Y el duodécimo, el amatista. Sí, en ese sentido, estas dos piedritas sí la tenemos también. Tanto la amatista como el jacinto también, ¿verdad? Mi amado, esta es la amatista. Mi querido hermano, créame, cuando uno ve ya la piedra en sí como tal, y ahora se echa a la imaginación ver una ciudad con este tipo de fundamento, usted diría, hermano, ¿y todo eso para quién? Todo eso para usted, para mí, para la iglesia del Cordero. Amén. Mi amado hermano, recuerde, y nosotros hemos visto en reiteradas oportunidades lo que dice el libro a los Hebreos. Todo esto que estamos analizando en el Antiguo Testamento con respecto al Éxodo, era una sombra de lo que habría de venir en Cristo Jesús. Mi amado hermano, el Señor no se fue simplemente diciendo, bueno, me voy y regreso cuando quiero. No, Él se fue a preparar un lugar para su iglesia. Y estas piedras de las cuales se está analizando, mi amado hermano, sí, en el Éxodo, son el material que Dios está usando para construir una morada digna para su pueblo, sí. Y el Señor nos va a tratar como a reyes y como a sacerdotes también. De ahí que deberíamos de honrar y tener en alto lo que somos en Cristo Jesús. Mi amado hermano, esta situación, sí, tendría un fin. Vayamos por favor a Éxodo capítulo número 28. Éxodo capítulo número 28. Versículo número 29. Y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Es decir, que tendría que orar, tendría que pedir y tendría prácticamente que humillarse por ese pueblo. Si bien es cierto, era un lujo tener una vestimenta de esa naturaleza, ese mismo lujo, esa misma, diríamos así, esplendor, conllevaba también una gran responsabilidad. Yo sé, por ejemplo, que cargar la Biblia, mi amado hermano, debe de ser un motivo de orgullo y de alegría, pero también es una responsabilidad. Amén. Porque ella, mi amado hermano, ella me puede elogiar, pero también me puede hundir si no la pongo por obra. Ese pectoral que todo aquel que veía al sacerdote decía, wow,
sí, qué precioso que se lo ve. Pero también, sí, uy, qué demanda que hay sobre ese hombre. Mi amado hermano, él, versículo número 30, él tendría que ponerse, dice, y pondrás en el pectoral del juicio. ¿Qué cosa tendría que poner, mi amado hermano? Poner el Urim y el Tumim. Ahora, bíblicamente muy poco se sabe del Urim y el Tumim, refiriéndome en sí mismo a la utilización de estos elementos. Se dice que eran piedras, así como en el pectoral todo en ella había piedras preciosas. El Urim y el Tumim también eran piedras especiales que el sumo sacerdote habría de utilizar para poder emitir, sí, en este caso, sentencias de parte de Dios cuando algo quedaba en duda, cuando algo quedaba en incertidumbre y no se podía establecer la culpabilidad o la inocencia. El sumo sacerdote no tenía más que hacer que acudir al Urim y al Tumim, que era prácticamente la misma voz de Dios. Veamos ciertos textos bíblicos, mi querido hermano, sí, para poder tener una referencia más clara. Estas son simplemente, sí, ilustraciones de algo semejante a las piedras de Urim y Tumim. Ellas estaban guardadas en una bolsita. Sí, justo, recuerde que la placa del pectoral, ¿cuántas placas eran? ¿Una o dos? Dos placas. En medio de las dos placas, ahí escondía el sumo sacerdote el Urim y el Tumim. Ahora, acompáñenme a la escritura. Vayamos por favor al libro de Levíticos. Libro de los Levíticos. El tercer libro de la Biblia. Libro de Levítico, capítulo número 8. ¿Sí? Verso número 6 en adelante. Levíticos capítulo número 8, verso 6 en adelante. Veamos. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Esto era un sinónimo de purificación. Y puso sobre él la túnica. Y luego le ciñó ¿con qué? Con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod. Recuerde que el efod era el chaleco final. Y lo ciñó con el cinto del efod, de ese chaleco, y lo ajustó con él. Es decir, que utilizó tres atuendos. Primero el manto. Luego, ¿qué más? ¿Qué dice el versículo número 7? Perdón, el verso número 7. La túnica, sí. La túnica. Luego de esto, perdón, el manto. Y por último, el efod. Amén. Todo esto ajustado, sí, y ceñido. Versículo 8. Luego le puso lo que estamos analizando ahorita. El pectoral. Recuerda, este es conocido como el pectoral del juicio, la placa. Y puso dentro del mismo, dentro de esa placa, recuerde que tenía doble fondo. ¿Qué le puso dentro de esa placa? El Urim, dice ahí, y Tumim. Y por último, verso número 9, después puso la mitra, que era un gorro, sí, sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso una lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y en esa diadema decía santidad a Jehová. Ahora, ahí tenemos una referencia. ¿Dónde estaba ubicada? ¿Qué cosa? El Urim y el Tumim. De manera adicional, mi amado hermano, vayamos a Números capítulo 27, el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 27. Ya sabemos dónde está ubicado el Urim y el Tumim. ¿Lo tienen? Veamos para qué servía, cuál era su uso.
Números capítulo 27, versículo 18 al 21. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun. Recuerden que él era el sucesor, ¿verdad?, de Moisés, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Verso 19, léalo por favor. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar. Recuerden que en ese entonces ya, sí, en este caso, sí, Aarón ya no ocupaba el cargo. Pondrás delante de él sacerdote Eleazar y le consultará, ojo, le consultará por el juicio, dice ahí, ¿de qué? Ahora, ¿qué cosa, para qué servía, mi hermano, el Urim? Sí, para consultar a Dios sobre todo aquello que demandaría, sí, juicio, es decir, litigio o controversia. Todo lo que pudiera decir ser resultado de algún juicio, litigio, pero que no se pudiera encontrar una solución, tenían que acudir ¿a quién? Al sumo sacerdote. Si por ejemplo un marido decía: yo no sé si esta mujer me fue infiel o no, y ella le decía: yo soy en este caso fiel a ti, nunca te he engañado, pero el marido insistía e insistía y tenía tela de duda y nadie le podía dar razón, tenía que ir a consultar ¿a dónde? Al sumo sacerdote. Si el Urim y el Tumim revelaban, sí, que había, sí, existido de pronto, sí, adulterio, la mujer moría. Así de sencillo. Pero asimismo, si la mujer quedaba librada, el hombre tenía que resarcir la reputación de la mujer que había ofendido. Mi amado hermano, en este sentido el verso 21 declara que el Urim servía para poder emitir juicio, dice ahí, versículo 21. Y le consultarán por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él. Es decir, de quien tiene esa responsabilidad de hacerlo, en este caso era Eleazar, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Es decir, es ley para todos. Todo lo que saliera del Urim y del Tumim habrá que ponerlo por obra. Mi amado hermano, adicionalmente, Deuteronomio capítulo 33, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo número 33. Verso 8. ¿Quiénes eran los encargados de administrar estas piedritas? Recuerden, era solamente la tribu de Leví. A Leví le dijo, esto hablando de la bendición, sí, que Moisés promulgó a las 12 tribus, entre ellas Leví. A Leví le dijeron, tú, ¿cómo le dijeron? Tumim y tú, Urim, es decir, ustedes que son los encargados de ¿qué? De llevar al pueblo el juicio del Señor. Sean para tú, ¿qué cosa? Varón piadoso. Ahora, ¿quiénes debían de hacer uso de estas piedras? Solo las personas dignas para poder manejarlas. Si alguien que no fuese digno para usar el juicio de Dios quería hacer uso de estas piedras, mi amado hermano, era cortado del pueblo de Israel. Ahora en la actualidad ya no hay Urim, ya no hay Tumim, pero ahora hay el Espíritu Santo, que diría yo, es más eficaz que unas piedrecitas. Ahora tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos revela todas las cosas, dice la Escritura, porque el Espíritu de Dios conoce aún lo más profundo de Dios y nos revela aún, dice la Biblia, aún las intenciones de nuestro corazón. Usted no se ha dado cuenta cómo el Señor, cuando alguien le miente, le hace ver que le están engañando, y usted dice, este varón o esta persona no está siendo sincero conmigo.
Y no tiene Urim, no tiene Tumim, pero tiene la presencia de Cristo en su vida. Mi amado hermano, el sumo sacerdote necesitaba de herramientas externas para poder ser guiado. Pero el creyente, mi amado hermano, no necesita buscar un Urim, no necesita buscar un profeta por una esquina. Él necesita doblar sus rodillas y el Señor le revelará todas las cosas. Amén. La Escritura nos dice en el versículo número 30 del capítulo 28 del Éxodo: pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante, dice ahí, delante de Jehová. Mis santos hermanos, de pronto enseñanzas como estas pudieran resultar para ciertos tediosos. Aún para algunos podrían decir, hermano, bueno, fueron cosas que acontecieron en tiempos pasados. Mi amado, la Biblia dice que Dios no cambia. Dios no es como los hombres. Dios permanece siempre inmutable. Lo que ha cambiado somos nosotros. Los que nos hemos alejado de esta senda, como lo dice el Señor, volveos a la senda antigua, somos nosotros. No con esto estoy diciendo que debemos de vestirnos como sacerdotes para ser sacerdotes. Mi amado hermano, el sacerdocio suyo y mío lo llevamos desde adentro, desde el mismo corazón. Si bien es cierto, no utilizamos una mitra, no utilizamos un manto, no utilizamos los utensilios para ministrar las cosas dentro del tabernáculo, pero amado hermano, nosotros mismos como tal somos templo y Cristo es el sumo sacerdote que rige este templo. Y como tal debemos de aprender de estas lecciones y aplicarlas de manera espiritual en tiempos presentes, porque allá afuera hay mucha gente, mi amado hermano, que necesita ser guiado, que necesita un ícono espiritual, y usted y yo somos los llamados a ser sacerdotes para ellos. Yo no necesito un hábito y pararme en un altar como para decir, él es el sacerdote o él es el pastor. Usted, mi amado hermano, tiene una congregación que salvar, tiene una congregación que alimentar, tiene una congregación que suministrar y llevar, así como hizo Aarón en el corazón, la carga de ellos en su propia vida. ¿De qué congregación le hablo? De su propia familia. Sus hijos son su feligresía. Su hogar, mi querido hermano, figurativamente es una iglesia, pero cada uno de los miembros de su casa es un pequeño templo que usted necesita administrar, cuidar y regar cada día sus vidas para que vayan creciendo en la búsqueda del Espíritu Santo. Amén. Hay una pregunta por ahí, dígame, hermano. ¿Qué relación tiene la vestidura de los sacerdotes con esta vestidura? ¿Con? Los sacerdotes católicos. Ya. Bueno. Dicen que el hábito no hace al monje, ¿verdad? Yo sé que de manera ritualista, en la actualidad la religión tradicional utiliza un atuendo, pero veámoslo de esta manera. El atuendo, mi querido hermano, si bien es cierto, puede simbolizar algo litúrgico y religioso, a la verdad las apariencias de cómo nos veamos no nos define verdaderamente lo que somos. Amén. Usted podría decir, hermano, tiene una bonita apariencia en cuanto a su atuendo como ministro, pero si el ministro incurre en pecado y en falta, el atuendo sale sobrando. Mire, si usted va a las noticias, penosamente, digo penosamente porque son vidas las que se afectan indistintamente de dónde se les dé la palabra, mi amado hermano, pero hay muchas veces personas que, dedicadas a los hábitos, por así decirlo, aún cometen atrocidades. Es decir, no dignifican el atuendo que los, en este caso, que los llevan. Yo prefiero vestirme por dentro aun cuando no tenga el atuendo apropiado. Pero es preferible estar vestido de Cristo desde adentro para que el Señor manifieste hacia afuera todo lo que el Espíritu Santo ha depositado en mi vida. Que estar aparentando que visto como alguien religioso, pero en mi corazón puedo ser el mismo diablo.
pienso que eso es lo mejor. ¿Sí? Mi querido hermano, recuerde que hasta el mismo Satanás dice que se viste como ángel de luz. Lo que está pasando ahorita, por ejemplo, nomás con los papas. Ajá. A los papas que están castigando a los... Están investigando a los... Están investigando un buen grupo. Porque, porque han hecho violaciones. De niños, así es, eso es. Vos populis hecho eso de ellos. Sí. Ahora, allá hay, sin apartarme del tema, pero ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Porque los obligan a ser célibes. ¿Sí? Un hombre, mi amado hermano, para servir a Dios no necesita ser eunuco, como se suele decir. No se necesita privar de una mujer. Pedro era casado, sino de dónde salió la suegra. ¿Verdad? Sí. Mi amado hermano, yo creo que en el hogar o con una esposa se puede servir mejor. Porque sí, la experiencia de un matrimonio a uno le da, diríamos así, la destreza y la habilidad para aconsejar matrimonios dentro de una iglesia. Cómo poder entender un problema familiar o conyugal si el mismo que está al frente nunca ha tenido la dicha de poder liderar una familia. ¿Verdad? Mi querido hermano, pero como lo dice la palabra, a unos el Señor les ha dado el don de mantenerse puros. Pero creo que la gran mayoría, con ciertas excepciones, deben de casarse, pero en el Señor, para que puedan vestir, sí, las vestiduras santas también dentro del matrimonio, para la gloria de Cristo. Amén. Si el Señor ha hablado a tu vida, hónrale con un fuerte aplauso. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.